Los árboles ABL no es más que una variante de los árboles binarios de búsqueda, ¿verdad? Que nosotros ya hemos trabajado, ya tenemos claro cómo funciona, solo que ahora les vamos a agregar el apellido de que son balanceados, ¿verdad? Y ese concepto de balanceados involucra tareas de reestructuración que hay que hacer para que el árbol se mantenga con esos atributos, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del día de hoy. Únicamente nos vamos a enfocar en lo que va a ser el algoritmo de inserción, porque tiene una complejidad ya media alta, ¿verdad? Bastante importante. Entonces, no se preocupen por ver el tema del código. El tema del código es algo que, por supuesto, con la práctica lo vamos a hacer. Lo que me interesa el día de hoy es que salgamos con el tema de que nos queda claro cómo funciona el algoritmo, los pasos clave y, por supuesto, ustedes se van a quedar durante la semana practicando porque hoy va a salir la primera tarea de laboratorio para que también debemos de entregarla para la próxima semana, ¿sí? Entonces, eso va a ser el punto clave del día de hoy, ¿verdad? Que nos quede claro qué son los árboles binarios balanceados, los distintos criterios que se utilizan para identificarlo y el algoritmo de inserción y los distintos métodos de reestructuración que hay, ¿ok? Bueno, pues señores, entonces si quieren, iniciemos. Como bien mencionábamos, los árboles balanceados pues surgen para cubrir la necesidad de mantener la eficiencia en las operaciones de búsqueda de los binarios. Estos ya son algoritmos bastante importantes o relevantes, ¿verdad? Porque son los que se utilizan en la actualidad para poder mantener información en memoria de forma bastante eficiente. Entonces, la principal característica de estos es que pueden realizar reacomodos o balanceos, cualquiera de las dos palabras se puede utilizar para buscar, después de hacer inserciones o eliminaciones en cada uno de los nodos de los árboles. Estos árboles son los que se denominan árboles ABL. El acrónimo ABL surge de los nombres matemáticos de ciertos soviéticos, ¿verdad? Que hicieron este aporte. Y la verdad, es muy relevante la información porque eh, en la forma en la que hemos venido trabajando, esto es un ejemplo, si nosotros no balanceamos los árboles, pueden crecer de una manera desproporcionada y no ordenada, lo cual pues afecta luego las tareas de búsqueda y reduce los tiempos o procesos a nivel de eficiencia. Entonces, estos árboles binarios, ¿verdad? Por ejemplo, que les estamos mostrando en pantalla, eh, cumplen con el objeto de que están ordenados, ¿verdad? Porque si cumplen con el criterio, se recuerda de que el primer elemento que se ingresa es la raíz, por ejemplo, aquí en este caso fue el valor 15. Luego vino un nuevo nodo y vemos de que es 18. Ah, como 18 es mayor que 15, va al lado derecho. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, todo está creciendo únicamente para ese lado o este lado. Entonces, estos son los árboles que se denominan que son descontrolados o donde las búsquedas no son eficientes, ¿verdad? Porque no tiene un criterio para hacer el ordenamiento correcto. Entonces, ¿cuál es la definición? Formalmente se define un árbol balanceado como un árbol binario de búsqueda en el cual se cumple la siguiente condición. Para todo nodo, ¿verdad? Del árbol T, la altura de los subárboles izquierdo y derecho no deben diferir en más de una unidad. Entonces empezamos a utilizar esta fórmula, ¿verdad? La altura del árbol izquierdo menos la altura del árbol derecho deben ser menores o igual a 1. Esa es la forma en la que debemos de poder identificar si realmente los árboles cumplen con este criterio o no. Veamos un ejemplo. Acá tenemos este árbol que ustedes están viendo en pantalla, donde tenemos los nodos hoja. Si aplicamos esa fórmula para los nodos hoja, esto es bien sencillo, ¿verdad? Porque por definición podemos decir que todo nodo hoja tiene que tener 0 en ese valor, porque como no tiene un hijo del lado derecho, ni tampoco un hijo del lado izquierdo, la altura de sus subhijos va a ser 0. Ahora, pasémonos a este nodo que está acá. Aquí tiene un hijo del lado derecho, entonces, ¿cuál es la altura? 1. Menos 1 del lado izquierdo es 0.
Entonces, este valor aplica para este nodo. Y si nos vamos a este otro árbol, el mismo concepto o criterio aplica, ¿verdad? Donde si restamos el lado derecho menos el lado izquierdo, el valor sigue siendo 0. Entonces, en este caso podemos decir que estos dos árboles que ven ustedes aquí arriba están balanceados. Ahora, veamos este caso, el que está en la parte de abajo. Podemos ver que este árbol no está balanceado. ¿Y por qué no está balanceado? Porque si nosotros evaluamos el nodo que tiene el valor 35, podemos ver que el lado derecho tiene 0, menos el lado izquierdo que tiene 2, entonces nos da un valor de menos 2. ¿Y qué es lo que dice la fórmula? La fórmula dice que debe aplicar para todos los nodos en el árbol y el valor tiene que ser menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, esa es la forma que nosotros vamos a poder para identificar de una manera si los árboles están o no balanceados. Señores, ¿vamos bien hasta acá? ¿Dudas con estos conceptos? Vamos bien. Todo bien, Inge. Perfecto, muchas gracias. Entonces, continuemos. Teniendo claro ese criterio, porque ese es el que nos va a servir para poder identificar si todos, si el árbol está balanceado o no, porque acuérdense que la definición dice aplica para cada uno de los nodos en el árbol. Ok, ese atributo nos va a servir para poder identificar. Acá vamos a empezar por el método de la inserción. Cuando estamos hablando del método de la inserción, tenemos que identificar que pueden haber distintos casos o escenarios, ¿verdad? Donde se nos va a ir presentando. Y tenemos que identificarlos de una buena manera para saber cuándo se tiene que hacer reestructuración y cuándo no, ¿verdad? Porque no en todos los casos es necesario reestructurar el árbol. Ok, entonces, ¿qué grandes escenarios tenemos? Número 1, cuando el lado izquierdo y el lado derecho del árbol tienen la misma altura. Cuando es así, no necesitamos hacer una reestructuración. Y el otro escenario es de cuando se tienen diferencias en la altura. ¿Sí? Bueno, empecemos por el primer caso, solo para que dejarlo claro y que ustedes lo tengan bien, bien presente. Cuando la altura del árbol izquierdo es igual a la altura del árbol derecho. Por ejemplo, este caso. Este caso ustedes están viendo que tenemos un árbol que tiene raíz B, que tiene un nodo derecho, que tiene un nodo izquierdo. ¿Sí? Si aquí se nos presenta el caso donde vamos a insertar un valor que por algún motivo necesita insertarse del lado izquierdo, queda de esta manera, ¿verdad? Entonces acá vemos que el árbol, aunque ya no están equilibrados o al mismo nivel todos los elementos, se mantiene balanceado. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho es simplemente un valor. Entonces se mantiene con que el árbol está con el criterio de balanceado. ¿Sí? O si tenemos este caso donde inicialmente estamos así y se inserta un valor en el lado derecho, se vería de esta manera, ¿verdad? Nuevamente tenemos el caso donde tenemos 2 de altura del lado derecho y 1 del lado izquierdo. La diferencia entre ambas nos da 1. Entonces, en ambos casos, ya sea izquierdo o derecho, cuando el árbol está igual de altura en los dos nodos, no se necesita una reestructuración, simplemente se inserta el elemento y el proceso continúa. ¿Sí? No necesitamos hacer una reestructuración. ¿Vamos bien hasta acá, señores? ¿Claros con este primer escenario? Cuando el árbol inicialmente están equilibrados o iguales de altura. Sí, vamos bien. Muchas gracias. Entonces pasemos al caso 2. En el caso 2 es cuando tenemos diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho, ¿verdad? Bueno. Ahora, como nosotros tenemos que especificar todos los casos, ¿cuál es el primero que se nos puede presentar? Que el lado izquierdo sea menor que el lado derecho, ¿verdad? Así como estamos viendo acá. Cuando tenemos inicialmente nosotros este árbol y pasa lo siguiente, se inserta un elemento del lado izquierdo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que va a igualar al lado derecho y aquí se va a equilibrar
el árbol, ¿verdad? Como ustedes están viendo, aquí teníamos una diferencia de 1, y al insertar un elemento más del lado izquierdo, lo que hace es equilibrar el árbol, ¿sí? Ahora, bajo el otro escenario, si tenemos inicialmente este caso y se inserta un elemento pero desde el lado derecho, entonces se rompe el equilibrio del árbol. ¿Por qué? Porque ahora aquí tenemos una altura de 3 menos una altura de 1, nos da un valor de 2. Entonces, en este caso, sí es necesario, luego de hacer la inserción, hacer una reestructuración del árbol. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cuáles van a ser los métodos para reestructuración. Ahorita el objetivo es identificar en qué casos es donde yo tengo que hacer esa reestructuración, ¿sí? Entonces aquí estamos identificando que cuando hay una diferencia de más de 1 del lado derecho, tenemos que hacer una reestructuración. Señores, ¿vamos bien hasta acá? ¿Nos queda claro este caso? Sí, Inge. Ok, pasemos al otro caso. El otro caso es cuando inicialmente tenemos una diferencia de altura, pero es del lado izquierdo. Cuando tenemos una diferencia de altura del lado izquierdo, si se inserta un elemento también del lado izquierdo, acá se da el segundo caso por el cual se puede reestructurar al momento de hacer una inserción, ¿verdad? Donde tenemos una diferencia del lado izquierdo versus el lado derecho. Entonces acá tenemos que reestructurar. Y el otro caso que se nos puede presentar acá es que podemos hacer una inserción del lado derecho y esto, por supuesto, pues va a mejorar el equilibrio, ¿sí? Entonces, esos son los dos casos, si se dan cuenta de los que vimos, 2, 4 de los casi 6 que vimos, hay 2 casos donde sí tenemos que hacer una reestructuración y esos son los algoritmos que vamos a ver a continuación. Pero aquí solo estábamos identificando en qué momento se hacen y es lo que logramos identificar. Ahora, para determinar si el árbol está balanceado, es lo que acabamos de ver, o sea, manejar la información relativa de cada nodo del árbol, ¿verdad? Porque tenemos que ver en cada nodo si está mayor a 1 o no. Entonces aquí es donde surge un concepto nuevo, que es el famoso factor de equilibrio. Y este factor de equilibrio es el que nos va a servir para poder identificar, ¿verdad?, cuando un árbol está balanceado o no. Y lo vamos a definir como la altura del árbol derecho menos la altura del árbol izquierdo, ¿sí? Así como estábamos trabajando. Y los únicos valores que puede tomar el factor de equilibrio en un árbol, ¿verdad?, que está balanceado, es menos 1, 0 y 1. Si por X motivo toma un valor diferente de estos, entonces ahí es donde tenemos que aplicar el algoritmo de reestructuración, ¿sí? O rotación simple o compuesta, que es lo que vamos a ver. Los valores que pueden tomar son estos, y la fórmula para poderlo sacar es exactamente la misma que veníamos trabajando, ¿verdad? Que el factor de equilibrio es la altura del árbol derecho menos la altura del árbol izquierdo. Ahora, para que veamos un ejemplo, si nosotros tomamos de caso este árbol, aquí podemos ver, dijimos que todos los nodos hoja por default tienen 0, 0, 0, 0, no nos tenemos que preocupar por eso. Vamos a sacar el factor de equilibrio de este nodo. Para sacar el factor de equilibrio del nodo 54 es, agarro la altura de su lado derecho. El lado derecho no tiene, entonces es 0, menos el lado izquierdo, 1. Entonces el valor que factor de equilibrio es menos 1. Este factor, marquemos el de 45. El de 45 dice, bueno, saque la altura del árbol derecho. El árbol derecho es 1, 2. 2 menos el lado izquierdo, 1. Entonces el factor de equilibrio en este caso es 1. Y así tendríamos que calcular. Si por ejemplo yo les dijera, bueno, saquemos el factor de equilibrio de 65, ¿cuál es el valor? El valor de 65 tendríamos que sacar, saque la altura del lado derecho menos la altura del lado izquierdo. En este caso el lado izquierdo es 2, menos el lado derecho es 3, el factor de equilibrio es menos 1. ¿Sí? Señores, ¿me pueden confirmar si vamos bien hasta acá? ¿Estamos todos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos bien.
Vamos bien, Inge. Perfecto. Entonces, a hacer cuenta, es un atributo que tenemos que empezar a manejar a nivel de cada uno de los nodos del árbol para poder nosotros hacer la validación de este caso. ¿Sí? Entonces, ahorita hagamos el siguiente ejercicio. Estos árboles que están acá, por favor, calcúlenle ustedes el factor de equilibrio de cada uno de los nodos y me confirma si son árboles balanceados o no. Tomémonos unos 2 minutos en que lo calculan y platicamos. Iniciamos, por favor. Que correspondería acá. ¿Qué pasa? El factor de equilibrio acá queda 0. Acá, ¿cómo queda el factor de equilibrio? Acá es izquierda menos derecha, aquí queda menos 1, ¿correcto? Sí. Ok. En este queda 0. 0. En este, ¿cuánto queda? 1 menos 2 Menos 1. menos 1. Acá queda 0. Y acá queda 1 menos 3 menos 2. Entonces, por este valor es que vemos de que el árbol queda desbalanceado. Cuando nosotros venimos, insertamos esta clave. No sé, compañeros, si queda claro para el compañero que había dicho que sí quedaba balanceado. Sí, Inge, gracias. Perfecto. Qué buena la aclaración. Entonces ahora hagamos el otro caso. El otro caso decíamos, ¿qué pasábamos si se elimina la clave 40? Si se elimina la clave 40, ¿verdad? Quedaría aquí 0, 0, 0, ¿verdad? Y acá queda 0, porque este 35 no tendría lado izquierdo, perdón, lado derecho. 0 menos 2, menos 2. Entonces, como bien indicó uno de los compañeros, en ambos casos, si se dieran, el árbol queda desbalanceado. ¿Sí? No sé si a todos nos queda claro, compañeros. Es lo primero que tenemos que tener claridad de el manejo del factor de equilibrio, que va a ser un atributo para decir si un árbol está balanceado o no. Sí, Inge, gracias. Ah, qué bueno, excelentes compañeros. Entonces, vamos bien hasta acá, ¿sí? Aclarando estas dudas. Entonces, podemos continuar con el siguiente punto. El siguiente punto es, ven de que el factor de equilibrio que calculamos en cada uno de los nodos, ¿verdad? Debe ser un atributo intrínseco para poder nosotros estar evaluando constantemente que el árbol está bien, porque eso lo tenemos que hacer luego de cada inserción o luego de cada eliminación. Hay que actualizar el factor de equilibrio. Entonces, con eso que estamos viendo ahorita, lo que representa es que nosotros en nuestra clase base, que es nodo, ahora aparte de llevar el control de qué es el puntero lado izquierdo, el puntero lado derecho y la información que es de vital importancia en cada uno de los nodos, tenemos que también tener un atributo que nos indique cuál es el factor de equilibrio, ¿sí? Porque eso va a ser parte o base del atributo. Ok, entonces, ¿qué implica eso? Eso a nivel de programación en Java va a representar un par de cambios. Que ahora, por ejemplo, en nuestra clase nodo que veníamos trabajando desde muchas clases anteriores, va a surgir un efecto. Y ese cambio lo van a tener que ustedes realizar con el ejercicio que vamos a tener que hacer de laboratorio número 1.
Y tal cual así que se los estoy poniendo, ¿verdad? Por eso es importante, yo siempre les coloco el código para que tengan una base, casi un 100% de lo que hay que hacer, un 80 va a ser, el día de hoy es casi un 80, 70, porque van a tener que pensar ciertas cositas, ¿verdad? Al de estructurarlo, pero la base es lo que vamos a ver todo. Aquí como primer paso, se define el atributo del factor de equilibrio en la clase del constructor nodo. También hacemos el seteo del valor, ¿verdad? A 0 cuando se agrega un nuevo nodo, pero adicional tenemos que crear dos métodos interesantes, ¿verdad? Uno que va a ser el que nos va a servir para actualizar el factor de equilibrio, no en el nodo hoja cuando se crea, porque sabemos que este es por 0 por default, sino en los otros nodos que se ven involucrados en el camino cuando se inserta un nuevo nodo, porque ahí tenemos que ir actualizando el valor, ¿verdad? De forma recursiva en cada uno. Entonces, este método nos va a servir precisamente para actualizar ese valor del factor de equilibrio. Y para poder sacar el factor de equilibrio, tenemos que tener nuestra función declarada, nuestra función de altura, ¿verdad? Entonces, esos son los dos cambios o dos métodos que van a tener que ustedes y pensar en cómo identificarlos para tenerlo bien claro, ¿sí? Entonces, yo les estoy proponiendo, miren, háganlo de esta manera. Ahora ustedes piensen cuál debería ser la lógica para poder tener esa información, ¿verdad? Eso va a ser parte de su laboratorio. Pero aquí les estoy dando ya el tip. Ahora, dentro del proceso de reestructuración, ¿verdad? Que es lo que hemos estado platicando, es el mismo que los árboles de búsqueda, ¿verdad? Porque al final la inserción va a ser exactamente igual como lo venimos manejando, pero requiere, en este caso, los árboles ABL, unas operaciones especiales. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, punto número 1, se debe seguir el camino del árbol hasta el lugar donde se inserta el elemento, es tal cual los ejemplos que hemos visto. El paso 2 es que hemos de calcular el factor de equilibrio en el nodo que insertamos, que en este caso será 0, pero cuando regresamos por el camino de búsqueda, debemos ir calculando los factores de equilibrio de los nodos visitados, ¿verdad? Porque eso sí lo tenemos que hacer. Y si en alguno de los casos se viola el criterio de equilibrio, que fue lo que vimos, entonces debemos de reestructurar el árbol. Y el proceso va a finalizar cuando lleguemos a la raíz o cuando se haga una reestructuración. Esos son los dos casos importantes que vamos a ver de cuándo finaliza. Y este es el proceso general. ¿Ok? Entonces, reestructurar. Ahora, aquí vimos cuál va a ser el proceso de inserción y los pasos que debemos hacer. Ahora, reestructurar. ¿Qué significa reestructurar? Al final va a significar que vamos a tener que rotar los nodos para llevarlo a un estado de equilibrio. Por ello, la rotación, en este caso, pueden ser de dos tipos, rotaciones simples o rotaciones compuestas. Las rotaciones simples tenemos dos, son aquellas que son casi lineales, es decir, tenemos un nodo a la derecha y luego otro nodo que le sigue también con valor a la derecha. O es un nodo que tiene valor en la izquierda y luego izquierda. ¿Sí? Entonces, por eso van a encontrar estos nombres comunes de Internet. Rotación derecha-derecha o rotación izquierda-izquierda para las simples. Y para las compuestas es cuando tenemos un cruce, donde primero tenemos una rama derecha y luego izquierda, entonces hay que hacer un tipo de rotación, y luego cuando una rotación izquierda-derecha. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a ver cada uno de ellos para que nos vayamos aclarando los distintos escenarios. Entonces, por favor, pongamos bastante atención y hagan todas las consultas que ustedes consideren necesarias, porque esto es el core de los ABL, el tema de las rotaciones. Y ahorita vamos a ver los 4 casos que hay de rotación, ¿sí? Y luego, por supuesto, vamos a ver el algoritmo que representa. Ahorita solamente los casos. Como pueden ver acá, empezamos porque había un nodo raíz que tenía un valor C y al lado izquierdo teníamos un nodo hijo con valor B. Por X motivo se inserta un nodo nuevo, ¿verdad? Bueno, perdón. Y estos dos árboles, perdón, estos dos nodos que eran parte de un árbol, tenían factor de equilibrio 0, este por ser nodo hoja, y este tenía un factor de -1, porque 0 menos 1, menos 1.
¿sí? Va, al insertar nuevo valor, nodo izquierdo hijo de B, ¿qué pasa? Bueno, A se convierte en nueva hoja, el factor de equilibrio en este caso es 0, y al regresar, B cambia de factor de equilibrio. B ya no tiene 0. Tenemos que volverlo a calcular y ahí es donde está el punto. Ahora calculamos el nuevo factor de equilibrio, nos da -1, y en este set también tenemos que volver a calcular el factor de equilibrio. Y en este caso nos da un -2. Si se dan cuenta, al darnos un -2, acá lo que nos levanta es la alerta de que tenemos que hacer la rotación. Entonces, ¿qué nos dice la rotación? La rotación en este caso se denomina que es izquierda-izquierda porque tenemos un hijo a la izquierda y luego otro hijo a la izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la definición? La definición dice, bueno, entonces ahora el nodo C va a pasar a ser el nodo lado derecho y B se convierte en el nodo raíz. Esa es la forma simple de verlo. Entonces, como ustedes ven acá, de esta estructura pasamos a esta estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué logramos con esta estructura? Logramos tener un árbol balanceado. Entonces, si me pueden confirmar si está todo bien, si tienen dudas. Entonces, como no oigo comentarios, entiendo que está todo claro, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente caso. El siguiente caso también es bien parecido, ¿verdad? Porque es una rotación simple, solo que ahora es derecha-derecha. Nuevamente, inicialmente teníamos este nodo, ¿verdad? Que tenía solamente esto, A como raíz y luego B como no hoja. Aquí podemos ver ustedes que tenía factor de equilibrio 0 y un factor de equilibrio 1. Y por algún motivo se inserta un nuevo valor C, donde se necesita colocarlo en el lado derecho o hijo de B. Entonces, al colocar B, siempre tenemos que ir de regreso o ir actualizando los distintos factores. Entonces, en este caso se coloca 0 para el nodo hoja. Luego este sería 1 y 0, 1. Y luego este sería 2 y 1, 2. Entonces, si se dan cuenta, en este nodo nuevamente se rompe el factor de equilibrio. ¿Y qué es lo que nos dice? Que acá nosotros tenemos que venir y rotar el nodo. Rotarlo para que se coloque de esta manera, ¿sí? Quedando B de padre. Entonces, eso es lo que representa acá. De que de este nodo tenemos que pasar a esta estructura. Con la rotación derecha-derecha. ¿Sí? ¿Vamos todos bien acá, señores? ¿Alguna duda? De momento todo bien. Ok, muchas gracias ahí por la confirmación. Entonces, continuamos. ¿Se dan cuenta? Tenemos fáciles estas dos rotaciones. Pasemos a la tercera. Aquí es donde se pone un poquito más complejo ahora porque son las rotaciones compuestas. Pero no hay nada de qué preocuparse porque el algoritmo funciona para todos. En este caso, como pueden ver, inicialmente se tiene este nodo A que tiene un hijo, nodo C, ¿verdad? Del lado derecho. Por algún motivo se necesita insertar un valor y se inserta un nuevo nodo B que es hijo izquierdo de C. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que tenemos que calcular siempre el factor de equilibrio. Aquí lo dice 0, aquí dice -1 y aquí se convierte en 2. Al tener un factor de equilibrio 2, en este nodo tenemos que hacer la corrección y por lo tanto, según la definición, ustedes aquí pueden ver las flechas, B tiene que pasar a ser raíz y A se tiene que convertir en el nodo hijo de B. ¿Sí? Tal cual está acá. ¿Sí? Y eso pasa cuando tenemos la rotación derecha e izquierda. ¿Ok? Entonces, el árbol queda este valor y como pueden ver, los factores de equilibrio quedan siempre con valor 0. Vamos bien acá. ¿Nos queda claro esta rotación derecha e izquierda, señores?
Sí, ingeniero. Ok, muchas gracias por la confirmación. Y entonces pasamos a la otra rotación, que es la rotación izquierda-derecha, donde el caso se presenta también, ¿verdad? Tenemos ya un árbol que tiene dos nodos, así como ven acá, que por algún motivo esta es la raíz, hay un nodo izquierdo, y por X motivo se necesita insertar a la derecha, como nodo derecho de A. Entonces al insertar B, este se convierte en el factor de equilibrio. A se le actualiza su factor de equilibrio, sería 1, y luego a C se le pone 0, menos 2. Se le coloca un valor de menos 2, que hace que nuestro árbol quede desbalanceado. ¿Qué es lo que corresponde? Corresponde a hacer la actualización. Y en este caso, como pueden ver la flecha, lo que hace es que B sube a la raíz y A y C se convierten en no hoja. ¿Sí? Entonces queda de esta manera. Señores, me pueden indicar si tienen alguna duda, comentario al momento, o vamos todo bien. Todo bien. Vamos bien, Inge. Perfecto. Entonces con esto estamos cerrando los distintos 4 casos que vamos a poder usar para poder rotar los nodos, ¿sí? Ok. Entonces ahorita viene lo bonito. Antes de que podamos pasar directamente al código, vamos a hacer una ejecución. Entonces en esta ejecución vamos a ir viendo el pseudocódigo necesario para poder plasmarlo posteriormente en lenguaje Java, ¿sí? Y ya con eso entonces a ustedes van a tener el concepto claro de cómo se hacen las rotaciones. Como les digo, no, la idea no es que ustedes se memoricen el código para ahorita, porque eso es imposible. Me interesa más que nos quede claro el proceso y el conocimiento de cómo se deben derrotar y qué va a implicar hacer cada una de las cosas. Ok, entonces iniciemos. Imagínense, dice, se desea insertar las siguientes claves de árbol que se encuentra vacía. Entonces, al insertar un árbol que se encuentra vacía, la primera clave es la que se convierte en la raíz, ¿verdad? Entonces, en este caso, al insertar el valor 65, ese se convierte en nuestra raíz y no hay nada más que hacer. Luego, si nos dicen, bueno, insertemos el valor 50, sabemos de que como es un valor menor que 65, tiene que irse al lado izquierdo, ¿verdad? Al lado izquierdo, y entonces el árbol queda de la siguiente manera, ¿sí? ¿Qué ven ustedes de interesante? Vemos de interesante que acá el nodo 65, que era la raíz original, tenía un nodo o un factor de equilibrio de 0. Y con este cambio de agregar un nuevo nodo, 65 sigue siendo la raíz, se inserta el valor, ¿verdad? Acá del lado izquierdo, ahora con factor 0, se hace la actualización, ¿verdad? Del factor de equilibrio del padre, en este caso da -1 porque el lado derecho, bueno, el lado izquierdo -1. Y así quedan estos primeros 2 pasos. No sé si vamos bien hasta acá o tienen alguna duda, comentar. Por mi parte, vamos bien. Ok, perfecto. Pues entonces, tomando acá, podemos pasar a la inserción del valor 23. Al insertar el valor 23, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Teníamos 65, teníamos 50 y ahora vamos a insertar 23 porque es el que corresponde al lado izquierdo de 50. Ok, al insertar, como ven ustedes acá, el factor de equilibrio del nodo 0, actualizamos este factor de equilibrio, ahora es -1, y ahora actualizamos el factor de equilibrio aquí, que es -2. Entonces, acá, al llegar a indicar, mire, estoy en el factor -2, inmediatamente levantamos un warning porque aquí nos dice, usted tiene que reestructurar, porque si no va a perder hacer la eficiencia de los vuelos. Ok,
Entonces, para hacerlo, tenemos que declarar dos variables, ¿verdad? Nodo y nodo 1, para poder hacerle el intercambio de valores que necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se recuerdan de que tenemos que identificar qué tipo de rotación es? Con la forma en la que tenemos, que se está insertando el valor, podemos decir que es una rotación izquierda-izquierda. Y eso lo tenemos que tener clarísimo porque dependiendo del criterio es como se va a ir ejecutando cada uno de los pasos. Entonces, en este caso, como detectamos que es una rotación izquierda-izquierda, ¿verdad? El segundo paso es que tenemos que setear estas variables temporales que son nodo y nodo 1, ¿verdad? Y luego ya sabemos qué tendríamos que hacer, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice que el nodo 65 será será el hijo derecho del nodo 50 y se convertirá en el hijo izquierdo del nodo 65. Sí. Entonces, para hacer la reestructuración, como les decía, vamos a requerir dos variables. Serían esta y esta, la nodo que apunta a 65 y la nodo 1 que apunta a 50. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Estos tres pasos. Miren, señores. Y esto es lo que les decía. Conceptualmente me interesa que lo comprendamos, no que lo memoricemos en este caso. Pero esto es lo que estos son los algoritmos de cada una de las rotaciones. Donde decimos nodo en la parte izquierda, nodo en la parte izquierda, apunte a nodo 1 en la parte derecha. Si se encuentra nodo 1 en la parte derecha, no existe. Entonces esta no aplica, ¿verdad? Esta no aplica. Luego tenemos nodo 1 en la parte derecha. Nodo 1 es 50 en la parte derecha, pues vemos que no tiene ningún valor. Nodo 1 en la parte derecha, apúntele nodo. ¿Y quién es nodo? Nodo es 65. Entonces, desde acá estamos viendo que 50, 65 va a dar a ser un nodo hijo. Y por último, tenemos que no es igual a no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Reestructurar la raíz, ¿verdad? Para dejarlo correctamente. Quedando de esta manera. Quedando de esta manera. Y al quedar de esta manera, que es de como una espinita, sabemos que por definición todo queda con factor de equilibrio igual a 0. Y por eso ustedes ven acá de que cada uno de los nodos queda con factor de equilibrio igual a 0. ¿Sí? Esa sería la forma que tendríamos que usar para ir aplicando cada uno de los algoritmos de recorridos. Y de rotaciones, por favor. ¿Vamos bien hasta acá, señores? ¿Tenemos alguna duda, comentario? Vamos bien, Inge, gracias. Excelente, muchas gracias. Entonces ahorita hemos insertados tres valores. Para poder dejarlo así totalmente claro, vamos a dejar aquí las diapositivas de lo que corresponde este cambio en Java. Primero, ¿verdad? Como bien les decía, tenemos que tener identificado cuál va a ser el nodo subraíz, ¿verdad? Y acá vamos a declarar dos variables, las dos variables temporales, nodo que va a ser el que apunte a ese nodo raíz y nodo 1 es el que va a apuntar a ese nodo en su apuntador, ¿ok? Porque eso nos sirve para mantener la relación, recuérdense. Luego vamos a decir nodo izquierdo es igual a nodo 1 derecho, ¿verdad? Exactamente los mismos cambios que vimos acá son los que vemos. No hay nada más de diferente, más que tal vez una nomenclatura. Pero de ahí, el nodo izquierdo, el nodo derecho, seteamos lo de los factores de equilibrio. Y por último, lo que vamos a hacer, y eso sí es importantísimo, es decirle, mira, vamos a tomar o actualizar la nueva raíz con el valor que corresponde, ¿verdad? Por eso ahí setea ese valor. Entonces logramos pasar de eso a esto, ¿correcto? Eso es con la rotación izquierda-izquierda. Y acá tienen el tip para poderlo meter a la clase que ustedes van a preparar. Porque esto que les coloco acá es el código de Java. Sí, entonces no sé si tienen alguna duda o comentario. ¿O vamos bien hasta acá, señores?
Por mí todo bien. Bueno, excelente, gracias compañeros. Bueno, eso es con la rotación izquierda-izquierda. Ahora, pasemos al otro caso, donde vamos a insertar el valor o la clave 70. Entonces, ¿qué pasa acá? Si teníamos nuestro árbol original, que era este, y ahora nos toca insertar un nuevo valor, se recuerdan de que viene y pregunta, ¿es este valor menor a la clave? No. Entonces, ¿es este valor mayor a la clave? Sí. Ah, entonces va a la derecha. Acá, ¿es este valor mayor que la clave? No. ¿Es este valor mayor que la clave? Sí, entonces va del lado derecho. Entonces aquí insertamos ese valor, se coloca su factor de equilibrio que corresponde a 0 y volvemos a hacer la actualización del factor de equilibrio en todos los nodos del camino involucrado. 0, 1 y 0, 1. Entonces, como es 1, podemos decir, el árbol continúa balanceado. Como no hay un cambio en el factor de equilibrio, no tenemos que hacer ningún ajuste adicional. Aquí solamente se inserta el valor, tal como en los casos que vimos al inicio, donde simplemente tenemos que tener claro cuáles son los escenarios para poder reestructurar. Este no es uno de ellos. Entonces, podemos continuar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá, señores? ¿Nos queda clara la inserción del 70? ¿Por qué queda así? ¿Por qué no hay que reestructurar? Bueno, espero que sí. Luego del 70, nos toca insertar el valor 82. Pero ¿qué pasa en este caso, verdad? Al insertar el valor 82, quedamos de esta manera. Como saben ustedes, 82 es mayor que 50, sí. 82 es mayor que 65, sí. 70 mayor que 82 es mayor que 70, sí. Entonces nos toca del lado derecho e insertamos ese valor del lado derecho. Toca actualizar cada uno de los factores de equilibrio, 0, 1 y 2. Al tener 2 acá, en este nodo es donde estamos teniendo el problema en este momento para poder corregir o balancear nuevamente el árbol. ¿Sí? Entonces, como identificamos que por el método 70 se va a convertir en la raíz y el 75 se va a convertir en el hijo izquierdo de 70, nos toca identificar quiénes van a ser las variables, ¿verdad? Nodo y nodo 1, ¿verdad? Porque son los que nos sirven para poder hacer esa transición o cambio de la estructura del árbol. Ok, entonces como sabemos que es una rotación derecha-derecha, lo que tenemos que hacer es rotar el árbol para bajar este nodo y este que está acá, subirlo. ¿Sí? Para hacer eso, vamos a necesitar 3 líneas de código. ¿Cuáles son estas? Son estas que ustedes ven acá. ¿Ve? Donde decimos nodo en la parte derecha va a aplicar lo que tiene nodo en la parte izquierda. Bien sencillo. Y si quieren hagamos la corrida porque se pueden dar cuenta que es bien sencillo de aplicar. Nodo es este que estamos viendo acá y nos dice nodo en la parte derecha, es decir, 65 en su hijo izquierdo, en su hijo derecho, perdón, va a apuntar lo que tiene nodo 1 en su hijo izquierdo. ¿No 1 en el lado izquierdo tiene algo? No. Entonces, por lo tanto, 65 en el lado derecho no va a tener nada. ¿Ve? No hay nada. Pasemos al siguiente. No 1, que sería este, izquierdo, va a apuntar a lo que tiene no. No 1 izquierdo no tiene nada. Pum, pasa de largo. Y por último, dice nodo va a ser, va a tomar lo que tiene nodo 1. Por lo tanto, ven ustedes que aquí lo que tenía nodo como raíz pasa a ser lo que tiene nodo 1. ¿Y qué entre nodo 1? 70. Por lo tanto, 70 se convierte en la nueva raíz y tenemos 7582. Y adicional, como es una estructura normal, podemos setear que el factor de equilibrio es 0 para todos. ¿Ok? Entonces, queda de esta manera. Señores, ¿tenemos alguna duda o comentario al momento? ¿Nos queda claro cómo se va haciendo la rotación? Paso a paso. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Y como les decía, ¿verdad? Esta parte que ustedes están viendo acá, no me interesa ahorita que se lo aprendan de memoria, porque no es el caso. Lo que me interesa es que vayan
hagamos las ejecuciones uno a uno y vean, sí, exactamente el algoritmo funciona. Porque eso es lo que hay que luego transcribir a código, tal cual esas líneas. ¿Sí? Ok, gracias ahí por la respuesta. Pues acá precisamente la rotación derecha-derecha, ya les dejo yo el código ya implementado. ¿Qué es lo que nos dice? Ustedes tienen que sacar o tener un apuntador donde encuentren el nodo, ¿verdad? Que donde está el desbalanceo. Y lo que tenemos que hacer es definir dos variables. Una temporal, ¿verdad? Que va a ser que donde apunta este nodo raíz y subárbol. Y luego el nodo 1. Entonces sacamos el nodo, esa variable temporal nodo, y sacamos el variable temporal del nodo 1. Luego, lo que vamos a hacer son las ejecuciones que ya vimos, ¿verdad? Que nodo en la parte derecha va a tener lo que tiene nodo en la parte izquierda, no tiene nada. Nodo en la parte izquierda va a apuntar a no, que apunta, perdón, nodo en la parte izquierda va a apuntar a lo que tiene no. Nos va a servir solo para hacer esos mapeos. Y acá actualizamos los factores de equilibrio y por último se actualiza cuál es la raíz, porque eso es muy, muy importante, ¿sí? ¿Ok? Eso nos logra pasar de esta estructura a esta estructura. Entonces aquí ya tienen el tip para hacerlo en Java. Pasemos al otro caso. ¿Qué pasa en este escenario? En este escenario, lo que pasa es de que tenemos una rotación compuesta. Aquí es donde se pone más interesante, ¿verdad? Porque ya tenemos escenarios más complejos. Habíamos llegado hasta acá, ¿verdad? Hasta acá teníamos nuestra estructura. Y nos piden que ahora insertemos el valor 68. Al insertar el valor 68, ¿recuerdan? Empezamos por la raíz. ¿68 es mayor que 50? Sí. 68 es menor que 70, sí. Bueno, nos vamos derecha, aquí nos vamos izquierda, y como esta es 65, 68 es mayor que 65, sí. Entonces, acá se va a la derecha, ¿verdad? Por eso creamos este nodo. Pero creamos este nodo, y el factor de equilibrio nos dice que es 0, el hijo. Aquí nos da 1, aquí calculamos, por eso es importante siempre ir haciendo el cálculo. Aquí calculamos, nos da menos 1. Y acá es donde da el factor de equilibrio igual a 2, ¿verdad? Por la diferencia. Entonces, eso lo que nos dice es, esto es lo que tienen que ustedes reestructurar en este nodo, ¿verdad? No el nodo, no en otro nodo, sino en el primer nodo donde se registra el problema del factor de equilibrio. Y en este caso es en la raíz 50. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí lo que nos dice es que debemos de reestructurarnos en el árbol de raíz 50, ¿verdad? Y para eso, ahora sí vamos a tener que utilizar tres variables, ¿verdad? ¿Por qué? Si se recuerdan del proceso, con esta estructura de A hacia B, que fue lo que pasó aquí, 50, 70, 65. Entonces lo que tenemos que hacer es que 65, que es la clave, va a tener que subir a ser el padre y este va a subir al lado izquierdo. Es decir, dentro de las claves, 65, que es la que le corresponde, va a subir a la raíz. Y los otros nodos, 50 se va a convertir al lado izquierdo, 65 al lado derecho. Y así vamos a ir rotando. Ok, ¿cuáles son los pasos para lograr hacer esa transición? En este caso, si se vuelven 5 líneas de código, ¿verdad? Y si quieren, vayámosla ejecutando una a una para que ustedes vean el resultado. Miren pues, esta parte, empecemos acá. Vamos a borrar esto. Empecemos por esta línea. Dice, nodo 1. Bueno, aquí, recuerden, tenemos que identificar quién es nodo 1 y nodo 2. Eso ya lo tenemos acá. Primero dice, nodo 1 del lado izquierdo va a ser igual a nodo 2 del lado derecho. Nodo 2 del lado derecho. Entonces, lo que dice acá es nodo 1, lado izquierdo del 70, ¿verdad? Va a tener lo que tiene nodo 2 en el lado derecho. ¿Ven esto? Es 68. Es esta parte.
ese paso que acabamos de hacer es este, ¿verdad? Nodo 1, lado izquierdo va a ser lo que tiene nodos lado derecho. ¿Lo ven? Esta primera línea de código hace esta primera. Vámonos con la segunda. La segunda dice nodos, el lado derecho, nodo 2, lado derecho, apunta a lo que tiene nodo 1. Nodo del lado derecho apunta a lo que tiene 1, 1. 65, ¿ven? Apunta a 70. Hace esto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, señores? ¿Van viendo la ejecución de paso? Nos va haciendo esta reestructura. ¿Vamos bien con el paso 1 y 2? Sí, Inge. Sí, Inge, está bien. Ok. Vamos al paso 3. ¿Qué dice el paso 3? Nodo, que es esta, el lado derecho, va a recibir lo que tiene nodo 2, el lado izquierdo. No, el lado izquierdo no tiene nada, entonces no se hace nada. Y por último, nodo 2, lado izquierdo, va a recibir lo de, en este caso, nodo. ¿Y qué es nodo? 50. Aquí hace esto. Hace este amarre. Entonces, si se dan cuenta, eso es lo que nos sirve para reestructurarlo. ¿Ven? Y por último, dice nodo recibe lo que tiene nodos. Nodo recibe lo que tiene nodo 2. Y nodo 2 es 65. Entonces, ahora 65 se convierte en la nueva raíz. ¿Ven? Entonces, de este árbol que tenemos al lado izquierdo, al aplicar en pseudocódigo o algoritmo estos pasos, lo logra llevar esa estructura a esta estructura. Si quieren, vuélvanlo a ejecutar 1 o 2 veces en su mente los pasos, porque yo sé que esto no cuesta o es casi imposible hacerlo a la primera sin ningún problema. Entonces, háganlo, vamos a dar unos 2-3 minutos para que lo logren ver, que con ejecutarlo varias veces dicen, ah, sí, ya entendí, ¿verdad? Y ya solo falta transcribirlo después al código, que entiendo que sería más sencillo, sino lo primero, lo más difícil es conceptualizar el proceso. Y validen y me cuentan. Demos unos 2-3 minutos para que terminen de aprovechar esta parte. Ejecuten el paso a paso para que vean que el algoritmo funciona, porque es lo primero que tenemos que hacer. No quería pasar directamente al código con esto porque ya se dan cuenta que es una complejidad ya más alta, ya es una abstracción muy, muy alta. Entonces, solo así cuesta verlo. Por eso, importante repasar este punto, no de memoria, porque yo sé que de memoria ahorita no lo vamos a tener todo, pero sí comprender qué se está haciendo. Y entonces veo que vamos bastante bien. Ahí, gracias por la respuesta. Entonces, si se dan cuenta, de esta estructura, al ejecutar estos pasos, logramos llegar a esta estructura. Ahora, ¿qué nos hace falta? Acá nos hace falta el cálculo del factor de equilibrio. ¿Y qué se tiene que hacer? En este caso, es tan sencillo porque es una tabla. Una tabla que dice, en base al valor que tenga usted el nodo 2, su factor de equilibrio, sete estos valores. Entonces, el nodo 2, ¿qué factor de equilibrio tiene? El nodo 2 tiene este factor de equilibrio, 1. ¿Y qué dice acá? Ah, este caso es este. El nodo 2 tiene factor de equilibrio 1. ¡Pum! Entonces, setee estos valores en nodo 1 y nodo 2. Así de simple. Entonces, al setear esos valores de nodo 1, nodo 2, nos queda de esta manera la estructura. ¿Sí? Entonces, ahí no hay nada más que evaluar porque esa es una tabla que ya está definida para este tipo de rotaciones. ¿Sí? ¿Vamos bien, señores?
se dan dando cuenta de que si nosotros no estuviéramos utilizando árboles balanceados, acá que seguiríamos creando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, perdón, hacia abajo, hacia abajo, y entonces no queda un árbol completamente balanceado, queda un árbol descontrolado. Entonces aquí ya vamos viendo la inserción izquierda-izquierda, la inserción derecha-derecha, y ahorita vimos la primera inserción, que era una rotación derecha-izquierda. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? ¿Vamos bien hasta acá? No, Inge. Gracias ahí por la confirmación. Entonces ahora les voy a dar el tip del código de Java. ¿Qué tendríamos que hacer? El código de Java es bien sencillo, ¿verdad? En este caso, teniendo claro el concepto, se dan cuenta que ahora se nos hace más fácil. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el subárbol que dio la infracción del código. Entonces aquí seteamos este, ¿verdad? Que sería el árbol donde, o la raíz donde se dio la infracción. Entonces, la parte 1, sección 1, por eso se las coloqué aquí, es identificar quién es nodo 1 y nodo 2, que es lo primero que tenemos que hacer. Luego, hacemos los pasos que vimos, que eran los 6 pasos, ¿verdad? Solo que aquí les coloco 5 acá y aquí está el sexto, ¿verdad? Porque sería el último que hay que hacer, de las reasignaciones de los nodos. Y acá, la tercera sección es el seteo, ¿verdad? O la actualización de los factores de equilibrio, únicamente. ¿Eso cómo se hace? Como les indiqué, esto ya es una tabla que ya está definida. Entonces, así como ustedes están viendo, de acuerdo al factor de equilibrio del nodo 2, setee estos valores, que era lo que estábamos platicando. Y por último, a la raíz, actualícelo a que sea el nodo 2 el que va a corresponder como la nueva raíz, porque ese es el... Entonces, si se dan cuenta, a nivel de código de Java, pienso yo que ahorita que ya lo vamos viendo varias veces, está un poquito más claro y no pasar directo al código. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? Ninguna. Excelente. Entonces, como les digo, aquí les estoy dando el tip de nuevamente el código de la rotación de derecha a izquierda, ¿verdad? Que es el que ya tendrían ustedes analizado acá. ¿Ok? Y pasemos entonces a la última clave, ¿verdad? A la inserción de la última clave, que en este caso es el valor 39, que al insertar el valor acá, 39, vamos a hacer la última corrida. 39, al validar aquí con la raíz es menor, se va a la izquierda. 39 es menor, se va a la izquierda. 39 es mayor que 23, se va a la derecha. Entonces, acá, después de insertar el valor, calculamos el factor de equilibrio, que en este caso es 0, vamos para arriba, de 0 este es 1, y aquí de menos 1, este se convierte en menos 2. Entonces, en este clave es donde se rompe la infracción nuevamente y tenemos que identificar qué caso es. Ah, miren, es una infracción izquierda, perdón, es una rotación izquierda-derecha. Entonces, esa rotación izquierda-derecha es lo que nos dice que el nodo B es el que sube como la raíz y el C se convierte en el nodo padre. Es decir, 39 se va a convertir en la raíz y 50 se convierte en el hijo de 39, ¿verdad? Entonces, para eso, para esas reasignaciones, aquí está nuevamente cada uno de los pasos, ¿verdad? Que es lo que ya tenemos nosotros definido. Y, ¿cómo nos queda? Nos queda el árbol de esta manera. Si quieren, veámoslo, ¿verdad? Para que nos quede claro cada uno de los pasos. Vamos a borrar acá, pero así nos queda claro. ¿Se recuerdan? Primero tenemos que identificar nodo 1 y nodo 2. Eso es clave antes de hacer las reasignaciones. ¿Sí? Nodo 1 y nodo 2. Para nodo 1, el lado derecho,
le va a asignar lo que tiene nodo 1 es este. Nodo 1 lado derecho va a tener lo que tiene nodo 2 en lado izquierdo. Nodo 2 en lado izquierdo no tiene nada. Entonces, por eso ustedes ven que 23 en el lado derecho no tiene nada. ¿Sí? Entonces, esta ya está. Ahora dice, nodo 2, lado izquierdo, nodo 2, lado izquierdo, va a tener lo que dice nodo 1, ¿verdad? 39 y 23. Aquí sí. Pueden ver que 39, nodo 2, lado izquierdo, va a tener como hijo lo que tiene nodo 1. Es esto. ¿Sí? Hacemos esa reasignación. Pasemos a la siguiente. Dice, nodo en lado izquierdo, nodo, en lado izquierdo, va a tener lo que dice nodo 2, lado derecho. ¿Nodo 2, lado derecho tiene algo? No. Entonces, por eso 50, como ven ustedes acá, queda vacío. ¿Sí? Ahora, nodo 2, pasamos al siguiente. Nodo 2, lado derecho, va a tener lo que tiene nodo. 39 del lado derecho va a tener 50. ¿Ven? Logramos esa asignación. Y por último, ¿verdad? Que nodo, que era su padre de todos, o el árbol raíz, no va a aparecer lo que tiene nodos. Sí, porque hace la reestructuración. Entonces la nueva raíz queda como 39. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Alguna duda o comentarios al ejecutarlo nuevamente? Entendible, Inge. Excelente, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, lo único que falta son calcular el factor de equilibrio. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Como les dije, inicialmente ya hay una tablita. Lo que dicta el factor de equilibrio, lo que tiene nodos en su factor de equilibrio. ¿Qué tiene nodo 2 en su factor de equilibrio? 0. Entonces, ¿cuál tenemos que aplicar? Nodo 2, factor de equilibrio 0. Esta configuración es la que aplica para cada uno de los nodos, ¿verdad? Entonces, aplicamos el factor de equilibrio a todo ser y si se dan cuenta, nuestro árbol queda completamente balanceado. ¿Sí? Eso es lo que estamos logrando al aplicar estos algoritmos. Y les digo, esto es lo que se utiliza en la actualidad. Precisamente estos algoritmos son los que se utilizan para tener las búsquedas más eficientes en lo que son, en lo que corresponde a lo que es memoria, ¿verdad? Porque los árboles binarios. Entonces, señores, con eso estaríamos concluyendo el ejemplo. Y lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Es que luego realizar una inserción, si se dan cuenta, hay que siempre regresar por el camino e ir actualizando el factor de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro laboratorio número 1? Bueno, vamos a tener que implementar en código de Java la inserción, el método de inserción únicamente de un árbol ABL, que fue lo que acabamos de ver hoy. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Yo quiero que utilicemos los mismos valores, ¿verdad? Que acabamos de ver ahorita en este ejemplo, para que ustedes puedan validar que el resultado es el correcto. Entonces, por ejemplo, yo terminé ese ejemplo el día de hoy y el resultado debería ser el siguiente, o parecido, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan de referencia. Tendría que crear una clase árbol, ¿verdad? ABL, donde tengamos el método de insertar clave, puedan insertar las claves en el orden que viene acá. Y por último, en esa clase está implementado el método de recorrido en preorden e en orden y el resultado debería ser este, ¿verdad? El resultado debería ser este para poder validar que realmente estemos creando un árbol balanceado, ¿sí? Porque este resultado, si se dan cuenta, de aplicar el método en orden, da
23, 39, 50, 65, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que requiero. Ahora, ¿qué consideraciones deberíamos de tomar en cuenta? Ok, dentro de los puntos a considerar para que se les facilite es que debemos implementar una función para calcular la altura y también una función para calcular el factor de equilibrio. Estos dos puntos, era lo que les decía, corresponde a la clase nodo. En la clase nodo es donde deben de ustedes venir y hacer estos dos métodos, ¿verdad? Ahí es donde deben de estar. Y por supuesto, estos dos métodos son los que van a servir para, que deberían de estar en la clase del árbol ABL, y cuando se agregue una clave, luego de agregar la clave, deben de mandar a invocar al método de balancear. Siempre, porque recuérdense que el objetivo es que tiene que actualizarse los valores en cada uno de los nodos que se recorrió en el árbol. Entonces, eso tiene que ser recursivo, ¿sí? Entonces, por eso tienen que aplicarlo. Y el método de balancear, ¿qué debe implementar? Los distintos métodos de rotaciones que vimos, las simples y compuestas, ¿verdad? Mi recomendación, inicien siempre por las simples, es lo primero, ¿verdad? ¿Se recuerdan ahorita al ir haciendo los ejercicios? Por ejemplo, el 65, 50, 23, se hace primero la inserción, ¿verdad? Si hacen estos primeros tres, van a poder ver o poder validar la inserción de la rotación izquierda. Y con hacer primero las rotaciones simples, ya luego van a poder implementar las rotaciones compuestas, ¿verdad? Entonces, eso va a ser el ejercicio o primer laboratorio que van a tener que entregar para la próxima semana. No sé si tienen alguna duda o comentario. De todas maneras, ¿verdad? Para que esto no quede tan solo a su criterio, recuerden que no solamente hay una opción de hacerlo. Esta es la forma en que yo lo hice porque es la forma más fácil que lo vi para explicárselo a ustedes. Este código yo se los estaré compartiendo la próxima semana y explicándolo para que vean que realmente está sencillo, ¿verdad? Luego de hacer la tarea, de dedicarles unas 2-3 horas, lo van a poder realizar. Pero implica que trabajemos durante la semana para que les quede claro, ¿sí? Entonces, ese sería su laboratorio. Y en los primeros 5 o 10 minutos de clase de la próxima semana, les voy a explicarlo para que nos quede claro, ¿sí? No sé, señores, si tienen alguna duda adicional con la tarea, con laboratorio, o si no, pues ahí estaríamos dejándolo el día de hoy. No les quiero meter más contenido porque ya es meternos a ver el método de eliminación, que es un poco más complejo. Entonces, primero hagamos el de inserción para que les quede a ustedes claro el concepto y luego continuamos con el otro método. De acuerdo, Inge. ¿Sí? Va, perfecto. Entonces, si no hay ninguna duda, señores, dejémoslo hasta acá. Nos estamos platicando primero de Dios la próxima semana. Muy bien, Inge, muchas gracias. Inge, feliz Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge.